José Luis, sobre todo en esta ocasión, como en las anteriores, muchísimas gracias por tener la gentileza de recibir a las cámaras de este programa de televisión y muchas gracias por contestarnos. Gracias, Muy bien, muchas gracias a ti, Eduardo, a todo tu equipo también. muchas gracias. Oye, dificilísimo, el tema del agua está viviendo su peor momento, José Luis, en México. Indudablemente, Eduardo, mira, cerró la COP, revisé el documento final de la COP en Dubái y sobre Ujú. todo un documento de la Organización Meteorológica Mundial interesantísimo, pero muy preocupante. 2023, Eduardo, cierra como el año más cálido en toda la historia de todos los registros, con fenómenos hidrometeorológicos extremos. Por un lado, ciclones súper violentos, muy destructivos, y por otro lado, sequías verdaderamente muy, muy graves. Reportan, por ejemplo, muchas regiones en el mundo, en el planeta, con temperaturas superiores a 50 grados centígrados. No, no nada más ya en algún desierto, no, ya en Italia, en diferentes regiones del mundo, con temperaturas altísimas y efectivamente con uno de los años más difíciles en materia de sequía. Y estas sequías, además, reporta la OMM, fenómenos de incendios, que te voy a platicar uno de los datos que da la OMM, Canadá, 2023. Incendios con pérdidas de 18.5 millones de hectáreas. Para que te des una idea, Eduardo, es la superficie total de riego agrícola en México, sumando a todos los grandes distritos, es del orden de los 20 millones de los 20 millones de hectáreas. Entonces, eh, dice este reporte de la OMM que se perdieron en 2023 en Canadá 6 veces más por incendios de bosques que en 10 años. O sea, el promediando del 2012 al 2022, 6 veces más de esos 10 años es la pérdida por incendios en Canadá. Eso te da una idea de a dónde vamos, ¿no? Primero, demuestra el efecto del calentamiento, de este fenómeno del calentamiento global y que una de las representaciones más directas de este fenómeno son los fenómenos extremos. Y en México, bueno, pues 2023 es el tercer año seco. Tuvimos sequía en el 80% del territorio, entre severa y extrema. Y luego hay una sequía que es la más grave de todos, que se clasifica como sequía excepcional en pues, alrededor del 10% del territorio. Una situación muy fuerte. Y en contraparte tuvimos Otis. Hubo varios ciclones, pero Otis es un fenómeno muy especial porque no se había registrado un fenómeno de ese Comportamiento, tamaño sí, sí, sí. por el lado del Pacífico y que entrara con tanta rapidez y con tanta fuerza, ¿no? Entonces, el fenómeno del cambio climático está totalmente demostrado y una de las mayores afectaciones son estos fenómenos extremos muy graves, Oye, sí se porque que puede, y afectan no, al agua, perdón. claro, por supuesto. Ahora, ¿no es exagerado decir que hay una nueva generación de huracanes? No, no, no es exagerado precisamente, pues este año 2023 hubo, yo te diría, bueno, no, no recuerdo todos ahorita en este momento, pero yo, por ejemplo, Daniel, que fue en el Mediterráneo, que bueno, ocasionó daños en un montón de países mediterráneos, con inundaciones gravísimas y con muchas muertes, ¿no? Luego hubo otro en Madagascar que se llamó Freddy, igual categoría, todos con vientos, Eduardo, de más de 250 kilómetros por hora, o sea, categoría 5, ¿no? Y uno de los más graves fue Mocha, en el Golfo de Bengala, que la pobre Myanmar, que ya ves que siempre tiene Sí. problemas de todo tipo, pues destruyó medio Myanmar, hubo muchísimas muertes, y yo creo que Otis lo podemos clasificar. Entonces, sí es una nueva generación. Aquí hay un problema que quiero mencionarte, porque siempre lo hemos comentado tú y yo, ¿no? Los ciclones son fenómenos naturales. El motor, digamos, el motor y el acelerador de esos fenómenos es la temperatura de la superficie de los océanos. Al incrementarse la temperatura en los océanos, sobre todo lo que se llama el ciclo del Niño, el fenómeno del Niño, que se da en la parte, digamos, del Pacífico, en el Perú, Sí. donde cuando la temperatura de la superficie es superior a la media, es fenómeno niño, cuando es inferior, es fenómeno niña, ¿no? Entonces, Mm, con el niño, que fue lo que pasó este año mm. en la parte del Pacífico,
se dan fenómenos sumamente intensos, fenómenos de huracanes. Pero los huracanes es un periodo estacional. Entonces, aquí en México tenemos estación de huracanes, periodo de huracanes. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Lo que tú dices. O sea, conforme aumenta la temperatura de la superficie del mar debido al calentamiento global, van a ser más intensos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendremos que adaptarnos a esta situación. Es decir, los ciclones son muy graves, pero son también, Eduardo, que lo he comentado en este espacio contigo, Ujú. grandes transportadores de agua. Si no tuviéramos ciclones por el Pacífico, Baja California, Sonora, Sinaloa, parte de Chihuahua, parte de Coahuila, no tendrían agua. O sea, es gracias al fenómeno de huracanes que también tenemos recarga de acuíferos, recarga de presas. Entonces tenemos que buscar ese justo medio de qué hacer frente a estos fenómenos. Claro, en México, como tenemos tal desorden en los asentamientos humanos, Eduardo, construcciones de frente de playa, construcciones en barrancas, en pendientes muy agudas, de mucho ángulo, pues Ujú. lógicamente los daños son mucho mayores. Entonces tendremos que cambiar radicalmente los conceptos de asentamientos humanos y de infraestructura frente a estos fenómenos. Tienes razón, es una nueva etapa de fenómenos más virulentos. Va a implicar, si hiciéramos un censo, esos datos solamente tú los conoces. ¿Cuánto dinero se necesita para enfrentar todo lo que necesitamos hacer con urgencia en el país en materia de agua? Pues, esa sí es una pregunta muy compleja. Difícil, Mira, ¿no? Sí. pero puedo darte una idea, ¿no? Ajá, sí, Tú recordarás, porque también hace años lo comentamos cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua, nosotros hicimos un gran esfuerzo el primer año de gobierno. No importa si el gobierno es PRI, PAN, PRD o de otro partido político. Lo importante es atender el problema y resolverlos, ¿no? sí. Entonces nosotros construimos con una gran participación nacional de gobiernos, de autoridades, de académicos, de usuarios, una que le llamamos Agenda del Agua 2030. Era una hoja de ruta con una visión digamos, de muy largo plazo, en donde concluíamos que requeríamos inversiones del orden de los 85 mil millones de pesos anuales constantes, con su obviamente ajuste inflacionario al 2030, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo traduzco ya con datos inflacionarios y sobre todo con la gravedad o más bien el agravamiento de los problemas? Ajá. Yo te diría que requeriríamos en este momento del orden del doble, es decir, del orden de 170,000 anual constantes de aquí al 2050. ¿Qué nos pasa, Eduardo, en México? Que no tenemos continuidad. Somos un país que no entiende la importancia de la continuidad de los programas, ¿no? Cambia de gobierno, llega un nuevo gobierno, dice, bueno, estos que pasan no sabían hacer las cosas, o eran unos corruptos, o no les interesaba, que Claro. pues, francamente es una tontería, ¿no? Entonces, la agenda del agua implicaba mantener un paso constante al 2030. ¿Y sabes qué pasó? Yo le entregué al director que me sustituyó, le digo, pues aquí está, esta es la agenda. Es una herramienta, es como si yo te diera una herramienta a Sí, trabajar, claro. úsala. Y yo creo que hicieron esto y la pusieron en otro lado, ¿no? Ese es el problema, que no tenemos continuidad, Eduardo, y por lo Y eso tanto, nos va a salir mucho más caro. mucho más caro, cada vez es más caro. Mira, te doy un dato que hoy lo manejé en la mañana. No se trata de comparaciones en mi caso, que fue director de CONAM. Nosotros construimos, Eduardo, 400 plantas de tratamiento de aguas negras. 400. Construimos las dos macroplantas de Monterrey, dentro de estas 400. Las Sí, dos macroplantas de Guadalajara y la planta de Atotonilco, aquí en Hidalgo, que trata el 40% de las aguas que salen de la Ciudad de México. sí, Y, por ejemplo, las de Guadalajara y Monterrey garantizaban el 100% del tratamiento de aguas. Bueno, nosotros logramos pasar de un 40% de tratamiento de las aguas residuales a un 60% de las aguas residuales, con el interés también de lograr el intercambio de agua. Intercambio de agua tratada por agua de primer uso, sobre todo en la agricultura, obviamente con tecnificación, ahorita hablamos, para aliviar la sobreextracción de agua subterránea en los acuíferos, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, estoy hablando, nosotros concluimos yo concluí en el 2012, ¿de acuerdo? O sea, yo fui director de 2006 al 2012. Construimos 400 plantas y de esas
400 las 5 más importantes del país. Hoy estamos otra vez en un 40%, cuando en realidad deberíamos de estar en el 100%, ¿no? O sea, si tú Claro, sigues la agenda del agua y la hoja de ruta que se marcó y la inversión constante, deberíamos de estar en un tratamiento cercano al 100%. No, nos fuimos para atrás. No se ha construido una sola planta en esta administración. Entonces, ese problema encarece cada día más. O sea, cuando venga el nuevo gobierno, tendrá que invertir el doble, porque los planos cada día son más grandes.